¿Cómo están? A propósito del reciente ganador del Premio Nobel 2023, el dramaturgo noruego Jon Fosse, queremos hacer un repaso de las veces que escritores teatrales obtuvieron este premio. Premio Nobel para Dramaturgias. El Nobel apareció en 1901 en honor al multifacético Alfred Nobel, escritor químico e inventor sueco, célebre por ser precisamente el inventor de la dinamita. Y con esto, quizá ante la culpa de percibir a su invento benefactor de la industria bélica, decidió que tras su muerte se reparta su fortuna entre quienes brinden el mayor beneficio a la humanidad, específicamente en las áreas de química, física, medicina, la paz y la literatura. Posteriormente se incluiría a la economía, pero hoy, de todos estos rubros, nos enfocaremos en los referidos a la literatura, específicamente en los escritores de teatro. Esa especie de escritura a medio camino que solo se completa cuando es puesta en cuerpo por actores y actrices. Dramaturgia en los premios Nobel. Periodo de popularidad. El primero de los nuestros, en tanto este es un podcast de personas de teatro, fue el español José Echegaray, quien compartió el premio Nobel en 1904 con el poeta francés Frédéric Mistral. Estas primeras décadas del siglo XX fueron muy favorables para dramaturgos. Tenemos el caso del belga Maurice Maeterlinck, que gana en 1911. Al año siguiente, el polaco Gerhard Hauptmann y 10 años después, otro español dramaturgo, Jacinto Benavente, en 1922. Van a pasar 3 años para que otro autor de teatro, George Bernard Shaw, lo gane en 1925. El caso de Bernard Shaw es interesante porque este irlandés también gana en 1938 un Oscar compartido por el guión adaptado de su propia obra Pigmalión. Tendrán que pasar después de esto 9 años para que en 1934 el italiano Luigi Pirandello gane el Nobel de Literatura y 2 años después el estadounidense Eugene O'Neill en 1936. Así se cierra la primera tanda de premiados de la escena en el Nobel de Literatura. Los primeros 7 dramaturgos ganadores del Nobel. ¿Por qué 7 en menos de 40 años? Quizás se deba, y aquí lanzamos hipótesis, a la cercana renovación del drama hacia finales del siglo pasado por parte de autores anteriores a la existencia del premio. Nos estamos refiriendo a Henry Ibsen, Anton Chekhov, August Strindberg e incluso Oscar Wilde, quien fallece un año antes del primer premio. Pero además de los ya mencionados, esta renovación del drama incluye también a los ganadores Maeterlinck y Hauptmann. Sumemos a esta renovación en el aspecto dramático lo que ocurría en la actividad teatral práctica, que venía recibiendo notables impulsos de puesta en valor en países como Alemania y Rusia principalmente. No podemos dejar de lado otro aspecto, la infancia del cine, disciplina que en estas primeras décadas del siglo aún sería subsidiaria de los alcances teatrales de la época. Ya sabemos que hacia la segunda mitad del siglo, el cine desplazaría al teatro de la hegemonía de ficciones actuadas que durante siglos venía gerenciando el teatro. Pero, ¿cómo eligen al ganador del Nobel? 18 académicos suecos proponen y recogen propuestas de otros ganadores y otras academias. Tras un primer filtro, profesores ilustres y otros escritores reducen esta lista a 20 y luego a 5. Después, los académicos estudian y elaboran un informe de estos candidatos para debatirlo posteriormente. De ahí, de todo este proceso, sale el ganador. Así ganó Fosse el Nobel de Literatura de este 2023, siendo el 4º noruego en la historia, pero el primer autor teatral de ese país que gana este reconocimiento literario. Y nos llama la atención, tratándose de la tierra del mismísimo Henry Ibsen. Dramaturgia en el Nobel. Periodo irregular. Volvamos a la segunda mitad del siglo XX, la etapa de mayor intermitencia a diferencia de las primeras décadas. En este periodo tenemos una triada de ganadores que se da en un lapso de 12 años y son existencialistas absurdistas, es decir, vinculados a la escuela francesa, aunque no sean originarios de ese país. Tenemos así al argelino Albert Camus en 1957, luego el francés Jean-Paul Sartre, que lo gana en 1964, pero que lo rechaza, y después el irlandés Samuel Beckett en 1969. Luego de eso, tendrían que pasar 33 años hasta que Bol Soyinka sea el primer Nobel de Literatura para el continente africano en 1986. Desde entonces, el intervalo promedio de premiación para dramaturgos es de aproximadamente una década. El italiano Dario Fo lo gana en 1997 y el inglés Harold Pinter en 2005.
Luego tendremos que esperar el particular caso de Peter Hanke, premiado en 2019, un autor que comenzó en el teatro experimental de los 60, además de ser guionista de películas del llamado nuevo cine alemán de los 70, cuya obra novelística es más mentada que su teatro. Un caso similar al del peruano Mario Vargas Llosa, cuya pertenencia no es reconocida por el gremio teatral a pesar de contar el autor peruano con algunos dramas estrenados e incluso el propio autor haber actuado alguna vez. Dramaturgia pendiente. De hecho, la lista de dramaturgos nunca premiados goza de tantas glorias como la lista de ganadores. Tenemos al ya mencionado Henry Ibsen, a Arthur Miller, a Tennessee Williams, a Eugene Ionesco y, por supuesto, a Bertolt Brecht. Hoy nos queda la posibilidad de ver premiados a Tom Stoppard, también al popular estadounidense David Mamet. Y en nuestra lengua podríamos apostar por el español Juan Mayorga, avalado por un reciente premio Príncipe de Asturias, como el dramaturgo con más posibilidades junto a su compatriota el fundador del Teatro Pánico, Fernando Arrabal. Y si queremos pensar en Latinoamérica, podemos considerar a los argentinos con más circulación de su teatro escrito en el mundo, Aristides Vargas, Rafael Spregelburg y Lola Arias, la única apuesta femenina dentro de un panorama mayoritariamente masculino. Panorama de posibilidades. Si la información que manejamos es correcta y el proceder del Consejo de Selección incluye la opinión y recomendación de otros ganadores, no quedaría tan lejana la oportunidad de ver a otro dramaturgo como Tom Stoppard, ya que sabemos que Vargas Llosa ha comentado muchos estrenos del autor checo nacionalizado inglés, y esto puede entenderse como una aparente admiración. Y con esto queremos señalar la importancia de la admiración, del hecho de que artistas sean los que orienten la búsqueda de estilos y echen luz donde no se logra observar aún con claridad de tan ocupados y sobreinformados que estamos en nuestros cotidianos. Desde Benavente, cuyos estrenos en su época no tenían el respaldo de la crítica ni de los colegas locales, pero sí de sus colegas Azorín, Bernard Shaw y Pirandello. La opinión entre colegas puede ser vista como estrategia de marketing mutuo, pero cuando es honesta puede ser poderosa, incluso cuando el honrado ya no esté en vida, como fue el caso de O'Neill agradeciendo a Strindberg en el discurso de 1936, tratándose de Suecia, el pueblo de Strindberg, quien recibía el discurso. Por supuesto, además de pedirnos entre colegas estar atentos a lo que pueda parecernos una posibilidad de horizonte, más allá del somos mejores porque somos más, también es prudente pensar en la contraparte de lo escrito. Nos referimos a la realización de las obras. El teatro escrito necesita la parte realizadora. Sin Stanislavski ni Meyerhold, quizá habría sido más difícil para Maeterlinck y Chekhov destacar y sobrevivir en un oficio que, como señalamos al inicio, está a medio camino y se completa con la puesta en escena. Algo que Tom Stoppard muestra con claridad en su Shakespeare enamorado. Sin los actores no hay obra, y el teatro necesita actuarse. Vamos cerrando. El Nobel de Literatura nació con intención de celebrar a quienes contribuyen con su trabajo a discutir y orientar devenires hacia una mejor supervivencia de la especie humana. En este camino de mejores horizontes, el teatro es una posibilidad que integra todo lo anterior y quizá más. Cerramos este episodio de Escena Frita con unas palabras de nuestra dramaturga madre, la peruana Sarita Llofré, dichas en los años 70 entre colegas de todo el país, siempre discutiendo y desacomodando la noción del rol autoral. Escuchemos pues a Sarita Llofré en la voz de la actriz Hilda Polo. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio. Si no se trabaja autor peruano, si se está esperando que nos guste para hacer sus piezas, para mí, he arado en el mar. El autor teatral es el obrero peor pagado, es el obrero que ni siquiera se atreve a ofrecer su trabajo, el artesano que no lleva sus flores al mercado. Gracias por escucharnos. Escena Frita es un podcast en la voz y redacción de Carlos López Rentería. Actriz invitada en el episodio de hoy, Hilda Polo. Producción general de Falso y Medio, Recursos Teatrales. Grabado en octubre de 2023 en Lima, Perú.